México vive su tercer y último día del periodo de reflexión de cara a las decisivas elecciones federales de este domingo. Son 4 los aspirantes a la presidencia. 3 de ellos son representantes de coaliciones de partidos políticos. 104.78 millones de dólares es la suma de financiación de partidos para estas elecciones y el tope de gastos en la campaña presidencial es de 20.95 millones de dólares. ¿Qué pasó? Ya van a empezar. Como históricas son calificadas estas elecciones en México. 89.300.000 ciudadanos están habilitados para sufragar y elegir a más de 3.000 funcionarios nacionales y locales, entre ellos el presidente que va a gobernar el país por los próximos 6 años. Estos comicios son los más vigilados y costosos, además de la historia del país, con una inversión, escuchen bien, de 1.217 millones de dólares. Estas elecciones generales son organizadas por el Instituto Nacional Electoral. 156.000 casillas de votación fueron instaladas y serán atendidas por 1.400.000 funcionarios electorales. 89.393.959 mexicanos están habilitados para sufragar. El 52% de ellos son mujeres y 12.6 millones son jóvenes que votarán por primera vez. Los ciudadanos podrán elegir presidente, 629 cargos nacionales, 2.777 regionales y locales. En total, 3.326 cargos nacionales y locales, entre ellos gobernadores de 8 estados y de la Ciudad de México. Los 128 senadores que serán elegidos también regirán por 6 años en el Parlamento. Los 500 diputados que se elegirán permanecerán por un periodo de 3 años. La gobernación de los estados de Chiapas, Tabasco, Morelos, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Yucatán y la capital de México se renovarán. Los estados de Durango, Aguascalientes e Hidalgo cambiarán Congreso local. Coahuila, Tamaulipas y Quintana Roo solo renovarán alcaldías. Por su parte, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, Nuevo León, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Guerrero y Oaxaca renovarán alcaldías y congresos locales. Los votantes deben presentar su credencial ante la mesa directiva de la casilla. Esta será comparada con la lista de sufragantes habilitados. Luego el elector recibirá una papeleta de votación y este tiene que marcar y depositar en la urna correspondiente. Una vez cerrada la casilla, los funcionarios iniciarán el conteo de los votos en presencia de los representantes de los partidos políticos y de los observadores acreditados. De acuerdo al INE, los resultados preliminares serán anunciados este mismo domingo, primero con el conteo rápido y después con el programa de resultados electorales preliminares. Para hablar de este tema, quiero saludar a esta hora a Luis Estrada, analista político. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a NTN 24. Gracias a ustedes, Carlos. Muy buenas tardes. Es un placer. Lo primero, hablemos de la motivación de los mexicanos para participar mañana en esta que yo he llamado una mega elección. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, finalmente sí es la elección más grande, es cuando más elecciones concurrentes habrá, es decir, no solo se renueva el Congreso en su totalidad, sino también, como ya mencionaban hace un momento, gobernadores, congresos locales, presidentes municipales, y esto que afecta prácticamente a 29 estados en su totalidad, todos los niveles de gobierno. 3 estados tendrán elecciones locales, aparte, no tendrán elecciones locales, solamente las nacionales. Eso implica que la gente tenga un interés especial, no solo en la votación para presidente, sino también para sus autoridades locales. Así que se espera en ese sentido una amplia votación. Por otra parte, lo que las encuestas han dicho en términos de las ventajas de los candidatos, bueno, pues eso no necesariamente podría implicar una alta participación. Así que veremos mañana. Por supuesto, también el Mundial de Fútbol será un factor que afecte la participación. Luis, ¿serán esos más de 12 millones de jóvenes que votarán por primera vez mañana quienes definen esa contienda presidencial? No, no lo creo. Normalmente los jóvenes que son los que votan con edades entre 18 y 29 años votan por debajo del promedio de la votación. Eso ha pasado no solo en México en las últimas 3 o 4 elecciones, sino pasa prácticamente en todo el mundo. Y no necesariamente por las diferencias que existen entre los candidatos puedan hacer una diferencia. Quizá en algunos lugares, en algunos estados donde hay elecciones cerradas, pues puede ser la diferencia, pero en general los jóvenes
no definen elecciones. Otra inquietud que tengo es sobre las garantías de transparencia en lo que fue la organización de la elección y lo que va a ser el manejo de los resultados también. Bueno, finalmente el Instituto Nacional Electoral y en un principio, bueno, ya tienen, que son los encargados de pues no solo organizar las elecciones, sino recopilar toda la información que cuentan los ciudadanos en las casillas. Los ciudadanos somos los que participamos en el conteo y en la recopilación de toda la información que luego entregamos al Instituto Nacional Electoral. Tiene ya amplia experiencia en todas estas actividades y pues prácticamente eso está fuera de discusión, a pesar de que pues obviamente quienes aún no saben perder siempre digan que hay alguna cuestión que puede afectarles o no. Y posteriormente pues la ley electoral es muy clara y las autoridades electorales, que las instituciones y las reglas y las leyes nos han ido fortaleciendo a lo largo de muchos años, me parece que están perfectamente preparadas para enfrentar esta elección tan grande como la que tendremos mañana. Precisamente, Luis, quería preguntarte por cómo está la autoridad electoral en la mente del ciudadano y frente a los partidos políticos. Es decir, los partidos políticos que están en contienda aceptan las condiciones, le dan veracidad a lo que ha dicho hasta ahora sobre la organización de estas elecciones el INE. Sin duda, y me parece que de hecho esta puede ser una de las elecciones que menos quejas y menos denuncias tengan respecto de lo que veíamos en elecciones previas. Los partidos prácticamente han estado tranquilos en las campañas para lo que tenga que ver con el dinero, la fiscalización y quienes violen o no la ley electoral. Es una ley electoral muy compleja, muy restrictiva, pero aún así los candidatos se han mantenido dentro del marco electoral y legal, y eso ha permitido que no haya una situación que haga parecer que la elección pueda tener un riesgo de ser criticada fuertemente por los actores. Veremos también cómo se comportan mañana, pues prácticamente a estas horas, cuando empiecen a cerrar las casillas eventualmente y luego conocer los resultados, si ganaron o perdieron. Después de una campaña, Luis, tan violenta que deja más de 100 fallecidos, sobre todo políticos, al menos en el periodo de campaña ocurrieron esas muertes. Incluso se cuenta también la muerte de un representante del Instituto del INE, del Instituto Electoral Mexicano. Quería preguntarte si hay garantías de seguridad para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto mañana, sobre todo en zonas donde tú muy bien lo sabes y por supuesto gente fuera de México sabe que operan, por ejemplo, los cárteles del narcotráfico. Mira, usualmente esta situación de seguridad la vivimos en las elecciones de 2015, también las vivimos en las elecciones de 2012 e incluso te diría que en las elecciones de 2009. Lo que hemos visto realmente es una permanencia de la situación de la inseguridad en general, que evidentemente también en momentos de campaña electoral afecta a los candidatos que compiten, pero en principio la gente sabe que tiene las garantías para ir a votar mañana y que lo puede hacer tranquilamente, y eso no ha sido en las elecciones anteriores, no será en esta elección una cuestión que represente una amenaza para los votantes y que salgan a participar y emitir su voto mañana. Luis, hablemos también en esta última parte de la entrevista sobre los retos internos para el nuevo presidente de México y luego vamos a los internacionales. Comencemos por lo interno. Bueno, lo interno, pues finalmente tratar de mantener una situación que, dependiendo quién gane y las propuestas, se perfila un modelo diferente a lo que veníamos estado acostumbrando en México. También no es tan fácil cambiar una situación en la que México se encuentra pues prácticamente integrado al mundo en términos comerciales, en términos de acuerdos políticos, diplomáticos que impiden que se pueda hacer un cambio radical en esa situación, pero me parece que los mexicanos lo que buscan es finalmente tener una modificación de lo que hasta este momento venían pues percibiendo y venían experimentando para pues ver si un cambio de modelo realmente beneficia y les representa una nueva mejora en su situación económica, que finalmente es siempre la razón o una de las razones más importantes por las cuales la gente vota a favor o en contra de un partido o candidato. Luis,
quiero que te quedes conmigo, vamos a revisar un material, porque uno de los retos más importantes que tendrá que enfrentar el próximo presidente de México es su relación con Estados Unidos, por lo menos mientras esté al mando de la Casa Blanca el presidente Donald Trump. La inmigración y la economía están también en el centro de los desafíos. Vemos el material y regreso con Luis Estrada. Construiré un gran muro en nuestra frontera sur y México tendrá que pagar por ese muro. Lo que parecía una promesa absurda en 2015, ahora se ha convertido en un fantasma que ha modificado radicalmente la relación entre dos vecinos tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. El republicano puso a México en el centro de la campaña de 2016 y lo acusó de enviar a lo peor de su gente, narcotraficantes, violadores y asesinos, a Estados Unidos. Tras un año y medio de Trump en la presidencia, han aumentado los desafíos en las relaciones bilaterales. Comercio. México y Estados Unidos dieron un paso clave en su relación al firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994. Con el TLCAN o NAFTA, Estados Unidos dejó atrás muchas tensiones con su vecino del sur y se convirtió en uno de sus principales aliados comerciales. Pero Trump llegó al poder con la intención de modificar y posiblemente dar por terminado dicho acuerdo. Varias rondas de negociación han resultado infructuosas y un nuevo obstáculo llegó cuando el presidente estadounidense anunció que preferiría tratados comerciales por separado con México y Canadá. Para ser honesto, no me importaría ver el TLCAN, que tendría un nombre diferente, como un acuerdo por separado con Canadá y otro con México. Estamos hablando de países muy diferentes. Ambos aliados están hoy al borde de una guerra comercial. Washington impuso aranceles del 25% al acero y 10% al aluminio mexicanos. En respuesta, México ordenó impuestos a bienes estadounidenses que suman alrededor de $3,000 millones, como el whisky, el queso, el cerdo, principalmente provenientes de estados bastiones republicanos. Migración. Donald Trump sigue insistiendo casi a diario en la necesidad de levantar una barrera fronteriza. Su petición de que sea México quien pague por el muro ha sido tajantemente rechazada por el gobierno de Peña Nieto. Presidente Donald Trump, no. México nunca pagará por un muro. Ni ahora ni nunca. Y el muro aún parece lejano, pero es la implementación de la política de tolerancia cero la que más ha golpeado la relación bilateral. La administración Trump optó por separar las familias de migrantes ilegales en la frontera, desatando un verdadero escándalo internacional. Las imágenes de niños, lejos de sus padres, viviendo en carpas, desataron la furia mexicana. Quiero, a nombre del gobierno y el pueblo de México, expresar nuestra más categórica y enérgica condena a una política cruel e inhumana. Seguridad. Los constantes ataques de Trump llevaron al vecino del sur a querer pelear fuego contra fuego. El pasado mes de abril, después de que Trump ordenara militarizar la frontera, el Senado mexicano pidió al presidente suspender temporalmente la cooperación en materia de seguridad e inmigración con la Unión Americana, exigiendo a Trump civilidad y respeto. Confianza y diálogo político. El discurso anti-inmigrante y anti-mexicano ha calado profundamente en los seguidores del presidente y se han multiplicado los actos de racismo. Mientras tanto, al otro lado de la frontera, el nivel de confrontación llevó incluso a un expresidente a producir videos humorísticos en contra de Trump. Según un estudio del Woodrow Wilson Center, el porcentaje de mexicanos que desconfían de los Estados Unidos aumentó del 31% en 2016 al 84% en 2017. El sentimiento antiestadounidense se ha exacerbado y ha dado alas a la candidatura del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, que de llegar a la presidencia parece augurar una relación de aún mayor confrontación y menos diplomacia. Estados Unidos y México, dos naciones que comparten más de 3,000 kilómetros de frontera y relaciones diplomáticas desde 1822. Y entre ellos, hoy, solo reina la incertidumbre. Vuelvo con Luis Estrada, analista político. Luis, ¿qué ves tú más difícil de resolver? ¿El tema migratorio o el tema económico en esta disputa
que de alguna manera ha planteado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a México como país? Mira, finalmente creo que algo que nos va a poder decir, porque las campañas no fueron explícitas en términos de lo que querían los candidatos con la relación con Estados Unidos, tuvieron muy poco tiempo para poder decirlo, tuvieron también muy pocas oportunidades, a pesar de que debieron haber hablado del tema, no fue central en sus campañas, pues curiosamente, por decirlo menos. Creo que el tiempo que existe del día de mañana al día de la toma de posesión, que es el 1 de diciembre, nos podrá decir mucho más claramente qué es lo que quiere el presidente electo y qué es lo que va a reaccionar también Donald Trump y cuál va a ser la bienvenida. Vimos muy tranquilo a Donald Trump respecto de las campañas en México y creo que también eso puede ser algo que todavía falte o esté por ver, qué es lo que, cómo recibirá Donald Trump al nuevo presidente mexicano. Bien, quiero agradecer a Luis Estrada, analista político, por compartir con nosotros estos minutos aquí en NTN 24. Luis, es un gusto, que todo salga bien mañana. Gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Un placer.